Hola, buenos días. Vamos a esperar un momento que se conecten los compañeros. Eh, Definimos lo que son máximos, mínimos, locales, relativos. ¿Sí? Ahí nos quedamos. ¿Está bien? Ahí nos quedamos. ¿Sí se me escucha? Perdón. Sí, de hecho solo di el teorema. Sí, vimos un teorema. ¿Qué decía el teorema? Que, gracias. Mejor se estaba grabando cuando estaba en silencio, ¿verdad? Porque, entonces, vamos a considerar que tenemos una función f, sea una función f, una función que tiene un dominio contenido en Rn, en R, ajá, y vamos a suponer que tenemos que la derivada, ¿sí? Que la función tiene un valor extremo. Desde luego que para nosotros solamente nos interesa n, cuando la n vale 2 o vale 3. N2 o 3, ¿no? Y vamos a suponer que f tiene un valor extremo. Supongamos que f tiene un extremo relativo y un extremo relativo en un punto x0, ¿verdad? Que está en el dominio de f. Ajá. Interceptado con una vecindad de radio en ese punto x0, ¿verdad? Tiene un extremo relativo. Suponemos esa situación y que las derivadas existen, las derivadas parciales existen en ese punto. Y que las derivadas de 1 de f en x0 hasta las de n, ¿verdad? De f de x0 existen. En x0. Ajá. En otras palabras, pues la derivada de esta función, ya saben que la derivada está formada por las derivadas parciales de 1 hasta dn de f de x0. En particular, pues el caso que siempre hemos visto, ¿no? Que hemos visto, pues que de 1 es la parcial con respecto a x, de 2 la parcial con respecto a y de 3 la parcial de f con respecto a z, ¿no? Que es a lo más que vamos a ver. Es decir, la derivada existe, el gradiente existe en ese punto. Entonces, la conclusión es que estas derivadas son iguales a 0. Todas las derivadas en ese punto existen y son 0. Es decir, es una condición que necesitamos como hipótesis antes saber que es un punto extremo para concluir, y que además de que sea un extremo, pues que las derivadas parciales existan. Y si bajo esas hipótesis se concluye que todas estas derivadas parciales existen y y valen 0, ¿no? Bueno, pues entonces se prueba este teorema.
puede probar. Pero vamos a motivar el resultado para dos variables. Lo vamos a motivar para dos variables y usando derivadas direccionales, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿cuál es, en cálculo de una sola variable, cuál era la condición para que se tenga un máximo o un mínimo? En el caso de una variable. ¿Se acuerdan de ese criterio? El criterio de la segunda derivada. ¿Qué decía el criterio de la segunda derivada? Y si la segunda derivada era evaluada en el punto, era mayor que 0, era un mínimo, ¿no? Y si era menor que 0, era un máximo. ¿Verdad? Entonces, el criterio de la segunda derivada, exacto. Pues, ¿qué dice? Que si yo tengo aquí una función de una sola variable, ¿verdad? Y tengo un punto x0 donde la derivada se hace 0, ajá. F definida en una vecindad, ¿verdad? Con centro en x0. Ajá. Contenida en el dominio de la función, ¿verdad? ¿Sí, no? Y que cumple que la derivada en el punto en x0 es 0. O sea, la recta tangente es 0. Y 2, que la segunda derivada en x0 es negativa. Estas dos condiciones, esto nos dice concavidad hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo. ¿Esto qué implica, estas dos condiciones? Que x0 es un extremo, es un máximo, ¿verdad? Es un máximo local, o lo que aquí se llama relativo. Porque necesitamos que la condición de que la segunda derivada sea negativa significa concavidad hacia abajo, ¿no? O sea que la curvatura es negativa, es hacia abajo. Bajo esa condición tienes que x0 es un máximo. Ajá. Y análogamente, si tienes que la función está definida aquí una vecindad de radio irregular x0 menos r, x0 más r, aquí. Tienes la función definida en r en x0, hacia los reales, ¿sí? Y que se cumple la condición de que la segunda derivada se hace 0, y 2, que la primera derivada se hace 0 y la segunda derivada es positiva. ¿Eso qué nos da? Pues nos da la geometría del asunto es que en x0 tienes una concavidad hacia arriba, ¿sí? O sea, que esto significa que la segunda derivada es negativa. Es positiva, ¿no? Porque es cóncava hacia arriba, ¿no? Y tienes que la tangente es 0. Cuando se cumplen estas condiciones, pues concluyes que x0 es un mínimo relativo. Relativo, ¿no? Ajá. Tienes esa condición. Ajá. ¿Y cuando no tienes ni máximo ni mínimo? ¿Cuándo no tendríamos ni máximo ni mínimo?
¿Cuál sería la condición para no tener máximo ni mínimo? Que la función sea una constante. Mm, Ándale, que sea una constante. Bueno, que sea una constante, pues ahí es un máximo y un mínimo al mismo tiempo, ¿no? Porque es muy trivial el asunto, ¿no? Ese punto es máximo y al mismo tiempo todos son mínimos, ¿sí? Entonces, ¿estáis de acuerdo? Pero aquí más bien es, si yo tengo un punto en que por un lado la gráfica hace esto y luego hace esto, aquí. Es decir, que la inclinación sea cero, ¿no? Y por el otro lado es negativa. Ajá. Entonces ahí no tengo ni máximo ni mínimo, ¿se dan cuenta? En ese punto. Por un lado, si yo me acerco de este lado, al x0 menos r, tengo podría ser un mínimo, ¿no? Pero si me voy por el otro lado, puedo tener un máximo en este punto, ¿no? O sea que en este punto yo puedo encontrar, ¿sí? Que no hay máximo ni mínimo, porque por un lado me voy hacia arriba y por el otro me voy hacia abajo. En este caso, lo que nosotros tenemos es que la derivada se hace cero, pero sin embargo, por un lado, la concavidad es hacia abajo. Ujú. Es negativa, ¿no? Si x0 para toda x bueno, la segunda derivada es cero, ¿no? Porque hay un punto de inflexión, pero la segunda derivada es negativa para x en el intervalo de x0 menos r. La segunda derivada es negativa para x en el intervalo de x0 menos r a x0. Y es positiva la derivada para x en el intervalo de x0 a x0 más r, ¿no? Entonces aquí no tengo ni máximo ni mínimo, ¿verdad? No hay máximo ni mínimo en ese caso. Profesor, ¿cuáles son los intervalos? Es que no se ve bien. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿El dibujo se ve bien? ¿El dibujo? Pero los intervalos de X pertenece a X, ¿qué? X0 y qué. Ajá. Aquí vamos a escribir otra vez. Aquí tenemos que la derivada se hace cero, ¿no? En el punto se hace cero. ¿Sí? Y luego, 2, la segunda derivada en este caso es negativa si la x pertenece al intervalo de x0 menos r, aquí, ¿no? Hasta x0. Y la segunda derivada es positiva, ¿sí? Si x está en el intervalo de x0 a x0 más r, ¿no? O sea, de un lado es un mínimo y del otro lado es un máximo, ¿no? Entonces, claramente, pues ahí no hay ni máximo ni mínimo, ¿verdad? O sea que la primera derivada puede hacerse cero y sin embargo no hay máximo ni mínimo, ¿no? No existe máximo. No es extremo local. No es un extremo local. No es un extremo local, ¿vale? Eso es lo que pasaría ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a buscar
cómo analizar con el criterio con este criterio de la segunda derivada. Vamos a buscar analizar las condiciones para que se tenga un máximo o un mínimo en un punto. ¿Sí? ¿Por eso? Pero para el caso de dos variables. ¿Sí? Entonces vamos a imaginarnos una función de dos variables. Profesor, la cámara. ¿Sí? ¿Le muevo hacia dónde? Voy a cambiar hacia el otro lado. Ajá, vamos a cambiarnos hacia el otro lado. Ahí, ¿está bien? Por aquí al otro lado, porque, bueno, Ah, yo ya bueno. acabé. Bueno, vamos a pasarnos hacia el otro lado. Vamos hacia acá. Vamos hacia esta parte. ¿Sí? Bueno. Vamos a suponer que tenemos una función siguiendo esa idea. Sea f una función que tiene un dominio contenido en R2. En R. Ajá. Y vamos a suponer que para esa función que tiene un dominio contenido en R2, es de clase que tiene segundas derivadas continuas. Ajá. De clase C2 en una bola BR de X0, Y0 con R positiva, ¿verdad? En una bola así, en un círculo de radio R centrado en X0 y Y0. Ajá. Y que tiene derivada, ajá, ¿sí? Y que tiene derivada, y que la derivada de f en X0, Y0 es igual a 0. ¿Eso qué significa? Pues que la matriz, que las derivadas parciales con respecto a X y con respecto a Y son 0, ¿verdad? Es decir, esto implica que D1 de f de X0 y Y0 es 0 y que D2 de f de X0 y Y0 pues también es 0. O sea, las derivadas parciales tanto con respecto a X como con respecto a Y se hacen 0, así vamos a suponer. Ajá. Es de clase C2. Ajá. Entonces, pues vamos a... eso significa... Entonces, para toda dirección U, dirección U igual a 1, 2. Ajá. 1, U2, suponiendo que la norma de U1 y U2 es igual a 1. Ajá. La derivada direccional
de f de x0 y y0 es igual a 0, ¿verdad? Esto, pues, ustedes recuerden que la derivada direccional de f de x0 y y0 es igual a la derivada de u, a la derivada de f de x0 y y0 punto u. Recordemos esto, ¿no? Que la derivada de dirección es igual a 0. Bueno, esto vale igualmente para varias, para Z0, ¿no? También, o para si X está en Rn, eso también vale. Entonces vamos a imaginarnos el siguiente dibujo, ¿vale? Vamos a imaginarnos el siguiente dibujo. Vamos a hacerlo acá en tamaño. Vamos a ver si podemos hacer un dibujo en el que tengamos la superficie. Vamos a tratar de hacerlo. Vamos a suponer que tenemos la superficie. Aquí tenemos el plano X, Y, Z. Vamos a imaginarnos una superficie así, ¿no? Así. Así vamos a imaginarnos una superficie. Vamos a colocar aquí el eje de las X. El eje de las X, el eje de las Y. Y el eje de la Z hacia arriba. Vamos a imaginarnos que aquí tenemos el punto X0 y Y0. Y vamos a imaginarnos la dirección U en esta dirección. Y entonces vamos a levantar este punto. Y vamos a imaginarnos que tenemos aquí el corte. Vamos a dibujarnos un plano aquí. Una recta aquí en este plano. Y vamos a dibujar sobre este plano pues una intersección de la superficie. Así, ¿no? Aquí está U. Aquí está la U. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Y la derivada direccional pues sería una recta tangente, una razón de cambio aquí de U, de f de x0 y y0. Así. Entonces, una recta tangente, para que sea un máximo, pues la derivada direccional tiene que ser 0. ¿Cuánto vale esa derivada direccional? ¿Cómo calculamos esa derivada direccional? Pues vamos a calcularla como... ya saben ustedes que la derivada direccional de U de f de x0 se calcula como la derivada de f punto U, pero esto es igual a D1 de f de x0 y y0. ¿Sí? D1 de f de x0 y y0. Y aquí D2. Punto U1, U2. Esa es la derivada direccional y aquí tendríamos U1 por D1 de f de x0 y y0 más U2 de D2 de f de x0 y y0. Así. En general, en cualquier punto, no nada más en este punto, sino en cualquiera,
se puede calcular así la derivada direccional, ¿no? En cualquier punto. Entonces voy a dejar de escribir x0 y y0. Aquí voy a dejar de quitar x0, voy a quitar x0 y y0 para que esto se haga en cualquier punto. Ajá. ¿Sí? Y entonces, si en x0 y y0 tengo un valor extremo, pues estas derivadas se hacen cero. Ajá. ¿Verdad? Y para toda dirección significaría que yo puedo girar este plano en torno a x0 y y0 y barrer con todas las direcciones posibles. Ajá. Entonces, aquí tenemos un punto donde el hecho de que existan las derivadas parciales y valgan cero en ese punto significa que la derivada direccional en ese punto, en cualquier dirección, también se hace cero. ¿Vale? Entonces, podemos calcular la segunda derivada direccional, ¿sí o no? La segunda derivada direccional a esta función que ya le calculé la derivada direccional, puedo decir que le calculo la derivada direccional a esta misma. ¿Cómo sería eso? Calcular la derivada direccional en la misma dirección. Ajá. ¿Cuánto nos daría? ¿Cómo se calcularía la derivada direccional en la misma dirección? Entonces, escribimos hacia atrás. La derivada direccional de la función, ¿cómo se calcula? Pues a esa le voy a llamar a esta segunda derivada direccional en la misma dirección. Coma u, así, de f de x, y significa que si yo ya tengo la derivada direccional en la dirección de u, en cualquier punto, pues le vuelvo a sacar a esa misma la otra vez la derivada direccional. Ajá. Pero ¿cómo sería esa cosa? ¿Cómo sería esa situación de calcular esa derivada direccional? Pues significaría lo siguiente, que este símbolo significa que a la derivada que tengo aquí, a esta, le calcule d de f, aquí, d de f de u, ajá, a esta misma, punto u. A esta le calculo la derivada y la multiplico por punto u, por u. Pero ya vimos aquí arriba que esto, ajá, es igual a esta parte. Esto de adentro, ¿no? De aquí. Es como calcular la derivada de gorro a u1 de 1 de f de x, y. Profe, ¿puede bajar la cámara? Sí. Significa que a esta le aplico la d parte por parte. Y aquí me quedaría más u2 por d2 f de x, y. Esto naturalmente, ¿no? Punto u.
Entonces, ajá. Aquí se pone bueno el asunto, porque ¿cómo voy a calcular esta derivada? Pues la D es lineal, ¿no? Esta D. Voy a hacerlo paso por paso. Esta función finalmente es de dos variables. Esta que está aquí. Y esta otra. Es de dos variables. Una pregunta, profe. En donde está, por ejemplo, la primera derivada, que es Direccional. de, la primera derivada del producto Ahí al está, punto. ¿no? Ajá. Eso va a dar un número, o sea, ya no daría un vector. Esto daría un número. Ajá. Ah, ok. Esto da un número. Ajá. Y este es un producto escalar. Da un número porque aquí tenemos que es el producto escalar del vector gradiente o la matriz jacobiana, punto 1 u 2. Quizá lo debía haber puesto como una columna, pero por la cuestión de la escritura nos quedaría así. Entonces es un escalar. Esta es 1 por la derivada parcial con respecto a x, ¿no? En el punto x, y esto u2 por la parcial con respecto a x. Ajá. Entonces, la segunda derivada direccional en la dirección de u, ajá, pues es esto, ¿no? La defino así, como derivar esta misma en la misma dirección. Ajá. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que por una parte, la derivada direccional, ajá, esta, que está aquí, es lo que encerré en esta parte, ¿no? En estas llaves. Pero esta es como que, pues una función de dos variables, ¿no? La derivada direccional. Porque a cada pareja le asocia un número real. Entonces esto es igual, la derivada direccional de esta misma, en la dirección de u, sería como la derivada de esta función direccional, punto u por el mismo teorema. ¿Sí? Por el teorema de las derivadas direccionales. Ajá. Pero esto está desglosado en la parte de arriba, ¿no? Es 1 por D1 de f de x, y, más u2 por D2 de f de x, y. Entonces a cada término le voy a aplicar la D. ¿Sí? A cada término le voy a aplicar la D. Así. ¿Vale? A cada uno de los términos. Ajá. Le voy a aplicar la D. Y como este es un número real, pues vamos a tener lo siguiente. Paso a la siguiente parte del pizarrón. Vamos a tener aquí que esto va a ser igual a D, a 1 por D, ajá, de D1 de f de x, y, ajá, más u2 por D, ajá, de D2 de f de x, y, ¿verdad? Ajá. Y pues a cada uno de ellos los tengo que multiplicar por u1, u2, ¿no? Punto u1, u2, punto u, punto u. Todo esto, ¿no? Punto u. Ajá. Correcto, pero esto de aquí, ajá, punto u. Sí. No, déjenme conectarla, ¿verdad? Este equipo está nuevo.
Ahí está, vamos a ver, entonces, derivamos. Al derivar esto, pues, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar un 1, por ejemplo, 1 por la derivada de esto, pues sería es D1 por D1, X, Y, ¿no? Coma, D1, D2, D1, de f de X, Y. Así nos quedaría, ¿no? El primer vector más. Así. Vamos a, y aquí más, U2. Y aquí luego, en esta otra parte, sería D1, D2, de f de X, coma, y aquí coma, D2, D2, por f de X, Y. Punto U. Así. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué vamos a tener? Este U. Ajá. Aquí puedo rearreglar este término como 1 y aquí le puedo llamar D11. D11 de f de X, Y. A este otro le puedo llamar D21 de X, Y, f de X, Y. Entonces, aquí le cierro, más U2 por D12 de f de X, Y, coma, D22 de f de X, Y, ajá, punto 1, U2, ajá. Y entonces, al hacer la suma, aquí podemos sumar, pues aquí al sumar entrada con entrada, nos queda 1 por D1, 1 de f de X, Y. La primera entrada más la segunda entrada, que sería U2, ajá, por D12 de f de X, Y. Esta sería la primera entrada y la segunda entrada estaría formada por 1. Como las derivadas parciales es de clase C2, las derivadas cruzadas son iguales. Entonces aquí puedo escribir U2 por D12 de f de X, Y. Ajá. Por eso puedo escribir esto aquí de esta manera. Aquí sería 1. ¿Podría bajar un poco, por favor? Sí, sí, sí. Sí, lo que hicimos fue en la primera entrada, ajá, de 1, 2. Sí, la primera entrada que tenemos de este vector, ajá. Aquí me faltó escribirle este paréntesis para que no haya confusión. Y aquí me hizo falta escribir otro paréntesis. Bueno, aquí sí está bien, ¿no? ¿Sale? Entonces, dijimos aquí U1 por D1 de f de X, Y. Ajá.
y aquí D21 de f de x, y, más U2 por D12, que sería esto, coma, f de x, y. Y esto hay que multiplicarlo por esta parte, ¿no? Entonces ahora vamos a sumar, antes de multiplicar por este vector, vamos a sumar, multiplicamos D11 por 1 y lo sumamos con el segundo, D12 de f de x, y. Y el siguiente, coma, este mismo, multiplicado por el siguiente, que sería, aquí va una coma, U1 por D21 de f de x, y, más U2 por D22 de f de x, y, coma, U1, U2, aquí vamos a poner por U1, U2. ¿Sí? ¿Podría bajar la- Entonces, sí, y entonces al realizar el producto escalar, ¿sí? Ahí está, así. Sí, profe, ahí está. Al realizar el producto escalar, voy a tener la siguiente fórmula. Voy a tener U1 al cuadrado por D11 de f de x, y, ¿no? Y el 1 que va a multiplicar a este término, también a la primera entrada, pues sería más U1, U2 por D12 de f de x, y. Ya está el primero, ¿no? Más el siguiente, la otra componente, U1 por U2 por D1,2 de f de x, y. Ajá. Y finalmente más U2 al cuadrado por D2,2 de f de x, y. Así. Así me quedaría, ¿no? Entonces, vamos hacia el otro lado del pizarrón. O sea, ya tenemos esta forma, digamos, que me quedaría así, 1 al cuadrado por D1,1 de f de x, y, más U1, 2 veces U1, U2 de D12 de f de x, y, más, ¿sí? Más más U2 al cuadrado por D2,2 de f de x, y. Ahí me quedaría. Esa es la segunda derivada direccional. Esa es la segunda direccional, la segunda derivada direccional. ¿Vale? Ahora sí vamos a hacer nuestro teorema para máximos y mínimos. ¿Sí? Siguiendo la misma idea del criterio de la primera derivada. Vamos por acá. ¿Sí queda claro cómo se calculó esta segunda derivada direccional? O sea, yo puedo calcular una segunda derivada direccional primero en la dirección de U y luego en la dirección de B, ¿no? Y luego en la dirección de W, y así puedo ir hasta terceras derivadas direccionales en direcciones distintas, una tras otra. Eso lo podría hacer, ¿correcto? Bueno, ya me moví por acá. Ahora fíjense
Si yo quiero un criterio de la primera derivada para tener un máximo, ¿qué pediría? Bueno, primero pediría que para toda dirección 1, en R2, con la norma de U igual a 1, pediría que la derivada de U. La toma hacia la izquierda, profesor, un poquito. Sí, claro. Pediríamos lo siguiente, ¿no? Que en un punto X0, la derivada direccional se haga 0, ¿no? Ajá. Y 2, pediríamos que en cualquier dirección la derivada se haga 0. Eso implicaría, pues, que la parcial con respecto a X y en respecto a Y sea el 0,0, ¿verdad? Eso implicaría en todas direcciones. Luego pediríamos que en ese mismo punto la segunda derivada direccional, para que sea máximo o mínimo, ¿qué quieren que sea primero? Ustedes me dicen, ¿qué quieren que sea primero? Máximo. Sea máximo. Yo pediría que en cualquier dirección, la segunda derivada direccional sea menor que 0, ¿no? ¿Eso qué implicaría? Tener que en ese punto, para que sea máximo, tener como una especie de paraboloide, ¿no? Así localmente como que se debe parecer a un paraboloide, ¿no? Vamos a ver si puedo hacer un dibujo mejor. Para que sea máximo necesito tener algo así, ¿no? A nivel local. Como que aquí tengo el punto X0 y Y0. Y en cualquier dirección que yo tome, si este es mi plano que pasa por aquí, en esta dirección, necesito que esto, en cualquier dirección que yo tome U, esto sea una concavidad negativa. Por eso pido que la derivada direccional sea negativa, ¿no? Aquí desde luego está mi X, Y, Z. Quisiera que sea negativa en cualquier dirección que yo tome. ¿Qué debo pedir? Pues vamos a hacer el cálculo, ¿no? Bueno, aquí mismo tendríamos que la dirección de U en U ya sé por lo que acabamos de calcular aquí que esto es U1 al cuadrado. U1 al cuadrado por D1,1. Más 2 veces U1, U2 por F de ¿qué? Por la derivada de 1,2 de F de X0 y Y0. Necesito que eso sea igual a que a más U1, U2 al cuadrado. Entonces por D 2 de F de X0 y Y0. ¿Vale? Así. Necesito que esto sea positivo, ¿no? Que eso sea positivo. Eso es lo que yo necesito. ¿Podríamos ver la cámara un poco a la derecha?
Ah, claro, perdón. Sí, exacto. Así, esta es la expresión para esa parte, ¿no? Entonces, fíjense que, a ver, hagamos la cuenta. Si ustedes multiplican U1, U2 aquí. Ajá. Y aquí ponen una matriz así. Vamos a poner aquí U1, U2, ¿no? Y aquí vamos a poner una matriz así. Y aquí otra vez U1, U2. Aquí ponen D1, 1. F de X0, F de X0. Y aquí ponen D1, 2. F de X0 y 0. Ajá. Y aquí ponen D1, 2 también. Y aquí ponen D2, 2. Así. A ver, déjenme hacerlo. Que quede exactamente. Primero voy a escribir la matriz. Y aquí voy a poner D1, 2. F de X0 y 0. Y aquí D1, 2 también. Y aquí D1, 1, ¿no? D2, 2. Aquí le voy a poner X1, aquí 1, U2. Y aquí le voy a poner así, U1, U2. ¿No? O sea, esta expresión va a ser lo mismo que esta matriz multiplicada así, ¿no? Si ustedes lo verifican, multiplicando esto, a esta es a la que le llaman matriz hessiana. A esta que está aquí, la matriz hessiana. ¿Puede bajar un poco la cámara? Sí, a eso le llaman la matriz hessiana en el margen. O sea, por un lado multiplicas por una columna de un renglón y por el otro este mismo, pero como columna. Y vas a llegar a esta conclusión. Pero en realidad esta es como que la expresión para la segunda derivada direccional. Esta es una forma cuadrática. Entonces vamos a ver cuándo, para que sea mínimo necesitamos que esto sea menor que 0, ¿verdad? Para que sea mínimo, máximo. Necesitamos que la segunda derivada direccional sea menor que 0. Pero pues vamos a ver cómo se obtiene ese valor. Entonces, para que no trabajemos mucho, pues aquí le vamos a llamar A, aquí le vamos a llamar B, y aquí le vamos a llamar C, B también, porque las segundas derivadas cruzadas son, y esta le vamos a llamar C. O sea, A es la segunda derivada parcial con respecto a X en X0 y Y0. B es la segunda derivada parcial, primero con respecto a Y y luego con respecto a X. Como suponemos que es de clase C2, las derivadas parciales son continuas. Entonces, bueno, esto lo podemos escribir así. Ahora, para que se cumpla que sea negativa, vamos a pedir vamos a ver cómo deben de ser los coeficientes, ¿no? Eso nos falta ver. Para no escribir mucho, pues escribimos aquí A, B y C.
¿Sale? Ustedes me dicen cuando ya me pase al siguiente lado del pizarrón. ¿Sí? Me dicen cuándo me pase al siguiente lado del pizarrón, por favor. Tengo una pregunta. Sí. Bueno, yo hasta aquí sí lo puedo comprender. Mi pregunta, por ejemplo, es, ¿qué pasaría si tuviéramos que fuera una f que dependiera de tres variables como x, y, z? Ahorita lo vamos a ver. Lo vamos a deducir de aquí. Al estilo ok, del mar. Ajá. Ok, ahorita lo vamos a deducir, ¿no? O sea, vamos a tender hacia la generalización, ¿no? Por ejemplo, si dependiera de 3 variables, ¿qué pasaría? 4 variables, ¿qué pasaría? N variables, ¿qué pasaría? ¿Sí me entiendes? Esa es tu inquietud, ¿no? Vamos a Sí, ver, vamos. porque, Ajá. o sea, me parece interesante, por ejemplo, que en esta matriz de 2 por 2 las derivadas cruzadas, por así decirlo, son iguales. Entonces, Sí, siento que es más complicado cuando son de 3 variables porque, no sé, tendríamos como unos cuantos, 3, 4 términos que tienen que ser iguales. inductivamente, si es de clase C2, entonces las derivadas mixtas, así sean de n variables, las derivadas cruzadas son iguales. Eso dice un teorema, ¿no? Se puede probar como que inductivamente, ¿no? De hecho, ahí viene un teorema en el libro de Hasse de cómo se hace cuando tienes derivadas de orden superior. Uh-huh. ¿Está bien? Nos dice cómo. Ajá, ajá. Si quieres, ahí lo puedes leer. Explica inductivamente cómo se hace. Para 3, 4, n variables. Uh-huh. Bueno, entonces, tenemos que la derivada direccional expresada así. Ajá. En estos términos, tenemos que du de f de x0 y y0, pues sería u al cuadrado, o sea, aquí tendríamos que poner a por 1 al cuadrado, más ¿qué? Más 2, u1, u2 por d, 1, u2, más la c, más c veces u2 al cuadrado. Así lo podríamos escribir. Así podríamos escribir esa parte. C por u2 al cuadrado. Entonces aquí como que factorizamos la a, suponemos que a es distinta de 0. Ajá. A es distinta de 0. Equivale a decir que las derivadas parciales, la derivada parcial con respecto a x, segunda derivada parcial con respecto a x es distinta de 0. Entonces aquí tenemos 1 al cuadrado más 2b sobre a por 1 u2 más c sobre a por u2 al cuadrado. Ajá. Entonces aquí lo que hacen es algo así como completar un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a tomar aquí tenemos la a, 1 al cuadrado más 2 veces b
sobre A por U2 por 1 más C sobre A por U2 al cuadrado. Ajá. 1 al cuadrado más la mitad de este término es B sobre A. Digamos, la mitad de este término, la mitad es B sobre A por U2. Y lo elevamos al cuadrado y se lo restamos. Y aquí más C sobre A por U2 al cuadrado. Ajá. Entonces esto es igual a A por U1 más B sobre 2A por U2 al cuadrado, ¿verdad? Y aquí pues, nos quedaría C por A por U2 al cuadrado menos B sobre 4A al cuadrado por U2 al cuadrado. Sí, también B cuadrada, ¿no? B cuadrada aquí. Ajá. Y entonces vamos a escribir esto aquí. Más. Pues vamos a ponerle aquí un. Dice Ajá. B sobre A de U2, ahí sería B sobre 2. B sobre. Aquí. En la parte de arriba. O sea, le sumamos, ¿no? Ajá, es que en una, o sea, sí nada más le faltó el 2 en uno. Donde está el U1 cuadrada más 2B sobre A de U2 más B sobre 2A, ¿no? De U2 al cuadrado. Así. El de arriba, no, el de arriba, ¿no? Aquí tenemos Ese, de arriba. Aquí nos falta un 2. Sí. Ajá, aquí No, no es cierto, no, de hecho, no. le quita ahí, exacto. Sí. Está sobrando ese, ¿no? Estaba ahí sobrando. Ajá. Y Entonces le aquí, quita en el otro, ¿no? También. Ajá. Y en el de así. y el otro de ahí donde dice 1, exacto, ahí. Aquí. B sobre A por 2, ¿no? Ese salía sobrando. Y entonces aquí ya ponemos menos. Ajá, le ponemos aquí. B cuadrado menos AC sobre A cuadrado. Ajá. Lo dejamos así, ¿no? Por U2 al cuadrado. Así quedaría, ¿no? Puede bajar un poquito la cámara. Quedaría así. Podemos escribir así. O mejor, lo podemos escribir A U2 al cuadrado AC menos B cuadrado, ¿no? Así. Así queda bien, ¿no? Entonces aquí es donde imponemos las condiciones.
para que esto sea, pues, para que esta cantidad sea estrictamente positiva o estrictamente negativa, perdón. Para que sea negativa, esta es la segunda derivada, para que sea negativa, ¿qué necesitamos? Necesitamos que siempre, A por C menos B cuadrada sea positivo siempre, ¿no? Esto lo necesitamos siempre, ¿no? Para que sea positivo. Pero, para que sea negativa, necesitamos que A sea negativa. Ajá. Sí, A negativa y necesitamos que A por C menos B cuadrada sea positivo, ¿no? O sea que mi derivada direccional, para que tengamos un máximo, sí, para tener un máximo, necesitamos lo siguiente. Mi derivada direccional es n f de x0. Dijimos que lo hemos escrito así como 1, 1, 2, ¿verdad? Para que en cualquier dirección sea. Aquí ponemos esta matriz que sería A, B, B, C. Y aquí 1, 2, ¿verdad? Para que sea estrictamente positivo, necesitamos que la A sea positiva, ¿no? Para que sea estrictamente negativa, necesitamos que la A sea positiva. Y el determinante de esta matriz sea negativo, ¿no? Sea positivo, ¿no? Y esta sea negativa, ¿no? Ajá. ¿Podría Entonces, subir la cámara, por favor? ¿cómo? Ah, perdón. Necesitamos que se cumpla esta condición, ¿no? Entonces X0 y Y0 es un máximo local. Una pregunta, profe. O sea, ¿qué pasaría con la C? O sea, eso no importa si es positiva o negativa. La C no importa. Lo único que queremos es que este producto sea positivo, ¿no? Eso es lo único que pedimos, ¿no? Que A por C menos B cuadrada sea positivo. Ajá. Bueno, la C tiene que ser distinta de 0, ¿no? Porque si no, no había positivo. Ajá, pero la condición no sería más como AC mayor que B cuadrada. Sí, pues es lo Cuando mismo. es el otro caso sería B cuadrada mayor. O que B cuadrada, o sea, sería que A es menor que 0 y AC mayor que B cuadrada, ¿no? Ujú, pero lo que no comprendo es por qué A menor que 0. A menor que 0. Ah, porque es el coeficiente que tenemos aquí. A ver, vamos a este lado. O sea, para que sea mínimo, necesitamos que este producto sea negativo, ¿no? ¿Estamos? Todo este producto necesitamos que sea negativo, ¿vale? Y además para cualquier dirección, para toda U1, U2,
cuya norma sea menor que 1, ¿verdad? Ese es el problema. De que yo quiero que esto sea cierto para cualquier uno y unos que satisfagan que la suma de los cuadrados sea 1. Ajá. Entonces, el imponer este término al cuadrado ya es positivo, siempre, ¿no? Y para asegurar que esto no me va a cambiar de signo, tengo que suponer que A por C menos B cuadrada sea positivo. Para asegurar que no voy a cambiar de signo. Ajá. Entonces, Sí, porque ahí sería positivo, positivo. Ajá, tengo que forzar a que A por C menos B cuadrada sea positivo para que lo que está en el corchete sea la suma de cuadrados positivos, ¿no? De números positivos. Ajá. Y entonces quien va a determinar el signo es la A. Para que yo tenga un mínimo, un máximo, necesito que la A sea negativa, ¿verdad? Y que el determinante sea positivo. Ajá. Ese va a ser el resultado. ¿El determinante de qué matriz? De la matriz hessiana. Ajá. Sí, el determinante de la matriz hessiana. Ajá. Entonces yo puedo escribir aquí la matriz hessiana. Ajá. Para tener un máximo, a esta le llaman la matriz hessiana, ¿no? De f de x0 y y0, ¿no? En el otro libro le llaman aquí a la hessiana a esta matriz. La segunda derivada parcial de f en x en x0 y y0. Y aquí le llaman la segunda derivada parcial de f con respecto a x con respecto a y, ¿no? Ajá. Voy a mover un poquito la cámara. Sí, así le llaman. Sí. Es la segunda derivada parcial aquí. Vamos a mover la cámara y escribirlo bien. Marzen llama a la hessiana. La hessiana de f en x0. Le llaman a la hessiana a esta matriz. La segunda derivada parcial de f en x0 y y0 con respecto a x al cuadrado. La segunda derivada parcial de f en x0 y y0. Primero con respecto a x y luego con respecto a y. Ajá, o sea, estas son las derivadas cruzadas. La segunda derivada parcial en x0 y y0. Igual con respecto a x con respecto a y. Y la segunda derivada parcial de f en x0 y y0 con respecto a y cuadrada, ¿no? Esta le llaman la hessiana. Entonces, el determinante de la matriz hessiana es el hessiano, no se le llaman el determinante. Entonces, para que tengas un máximo, necesitas que esto sea negativo y el determinante sea ¿cómo? Positivo. Ajá. Máximo. Ajá. X0 y Y0 es máximo local. ¿Sí? Así que, pues si la segunda derivada parcial de f con respecto a x en x0 y y0 es negativa y el determinante de la matriz hessiana es positivo, ¿no? Y es mínimo local porque quieres que la segunda derivada direccional sea ahora negativa, digo, positiva. Entonces, pues vas a pedir que es x0 y y0 es mínimo local. Ajá, así que si la segunda derivada parcial de f con respecto a y al cuadrado, x al cuadrado,
en el punto x0 y y0 es positiva. Y la matriz hessiana, o el determinante, o el hessiano, el determinante de la matriz hessiana en el punto x0 y y0 sea también positivo para que se tenga un mínimo. Ese va a ser el resultado, pero todo viene de esta idea, ¿no? De calcular la segunda derivada parcial, ¿no? ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cuándo tendremos una silla? ¿Cuándo tendremos una silla? ¿Qué decimos al respecto de la silla? Cuando el hessiano es 0, ¿no? En todo caso. La silla se va a ocurrir cuando, cuando el determinante sea negativo. O sea, cuando esto, vamos a ver, vamos a cambiarlos para acá. Cuando, independientemente de lo que valga la A, cuando esta cantidad sea negativa, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, cuando A por C menos B cuadrada sea negativa. ¿Por qué? Porque en ese caso yo voy a poder escoger un vector donde se tenga un máximo y otro vector donde se tenga un mínimo. Y entonces ahí lo voy a llamar punto silla. Esa va a ser la razón. Es decir, si este término, lo que está en el corchete si este término es negativo, entonces yo voy a poder encontrar un vector U en el que esta cantidad sea negativa y otro vector U donde esta cantidad sea como positiva. Entonces en una dirección voy a tener un máximo y en otra dirección voy a tener un mínimo. O sea, geométricamente eso significaría lo siguiente, que tendríamos una situación como esta. Tendríamos una situación como esta. En una dirección, si aquí está el punto x0 y es 0, pues podría suceder lo siguiente, que en una dirección U, aquí tenga un máximo, un mínimo. ¿Podría bajar la cámara un poquito, profesor? Gracias. Podría ser que en este punto x0 y es 0 tenga un mínimo, ¿no? Aquí, en esta dirección de U. O sea que de U, de f de x0 sea positiva, ¿no? Positivo. Pero que en otra dirección B, ¿sí? En otra dirección V, por ejemplo esta, que calcula la dirección en dirección de B, en f de x0 y es 0, y que esto sea negativo, ¿no? Entonces que la curva venga así. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ahí no voy a tener ni máximo ni mínimo, ¿no? Ese voy a tener algo que se conoce como punto silla. Si esa cantidad negativa, entonces ahí no tiene un punto extremo, sino que vamos a tener una punto silla, si esto se cumple, ¿no? ¿Y esto cuándo se va a cumplir? Pues cuando el determinante del hessiano sea negativo, ¿verdad? Independientemente de cómo sea la A, la primera derivada parcial.
Resolvemos un ejemplo. Sí, profesor. ¿O no queda claro? Yo para resolver problemas de máximos y mínimos, lo que conviene entonces es, para el caso de dos variables, pues es calcular la matriz hessiana, ¿verdad? Y en cada punto, primero pues tenemos que calcular los puntos extremos, en donde las derivadas direccionales es cero, y después con la matriz hessiana determinamos los máximos y mínimos. Entonces vamos a resolver un ejemplo, ¿les parece? ¿Cómo le hacemos? En el libro que les coloqué, lean la página 240. ¿Sí? Y vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Vamos a hacer, por ejemplo, ¿cuáles serían los puntos críticos de las siguientes ecuaciones? Vamos a poner, en el problema 2 de la página 244, viene una serie de ejercicios de la hasta la H. De la hasta la H. Y tenemos ahí, del A hasta el H, ¿cuál les gustaría hacer? Vamos a hacer el A. Ejemplo. Vamos a ver ejemplo. Entonces, ¿cuál va a ser el punto para el problema de optimización? Yo voy a calcular primero los puntos. Si yo tengo una función f de r, 12 de r, primero calculo las derivadas parciales. Igual a ser 2. Voy a construir la matriz hessiana. Así. De 1,1 de f de x0. De 0. De 1,2. De 1,2 de f de x0 y es0. Y de 2,2 de x0 y es0. Y para máximos y mínimos, yo quiero que el determinante sea 0, ¿verdad? El determinante de la matriz hessiana. El determinante de esta matriz hessiana. Voy a pedir siempre que sea positivo. Cuando de 1, 1 sea negativo, menor que 0, entonces x0 es máximo. Máximo local. Cuando de 1,1 de f de x0 y es0 sea positivo, entonces x0 y es0 es mínimo local. Cuando tenga que este determinante es negativo, entonces x0 y es0 es 0.5. Y ese es el resumen lo que tengo que tener en mente este esquema. Para más variables, este hessiano va a tener más, va a ser de 3 por 3. Entonces, para que sea
un punto máximo local, vamos a pedir que sea que este término, el determinante sea negativo y la primera entrada negativa, el determinante de esta submatriz positiva y luego el determinante de orden 3 negativo. En ese orden, más, menos, más, menos, más. Y se vayan intercalando, ¿no? Ese es el criterio. A ver si hacemos un ejemplo de ese tipo. O sea, estas condiciones que nos da serviría para funciones De dos variables. de 3, ¿no? Ajá, perdón. Ah, ok. Lo último que mencioné, ¿no? Ajá. Pero yo a veces preguntaba, estudiaba varias variables, ¿cómo me hicieron por llegar ahí? Y esta forma la trae el Hasse en esta página. Esta página que acabamos de ver, que es en la página 239. Volver a releerlo. Y también usando el teorema de Taylor, prueban este criterio de la silla. ¿Sí? Solo que eso pues lleva más tiempo. Bueno, vamos a ver. Y nuestro curso es como que muy operativo, si no lo acabamos. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo. Encontrar los puntos críticos de las siguientes funciones. Máximos relativos, puntos de ensilladura, las tres cosas que nos piden. Y una de las funciones es f de x, y igual a x cúbica más 3x cuadrada, x cúbica más 3 menos y cuadrada más 4. Así está. X cúbica más 3x cuadrada menos y cuadrada más 4. ¿Qué hacemos primero? Pues lo primero que hacemos es la derivada de f, ¿no? Entonces son las parciales. Las parciales son, con respecto a x sería 3x cuadrada más 6x. 3x cuadrada más 6x. Y luego con respecto a y, ¿qué nos da? Con respecto a y, o sea, esto que calculamos aquí es la parcial con respecto a x. Y la segunda componente, pues va a ser la parcial con respecto a y. ¿Cuánto nos da con respecto a y? Menos 2y. 2y. Entonces, los posibles puntos extremos, posibles puntos extremos. Pues, ¿qué sería? 3x cuadrada más 6x igual a 0 y menos 2y igual a 0. Es un sistema de ecuaciones no lineales, por supuesto. Ajá. Este sistema es equivalente a decir que x cuadrada más que más 2x es 0 y aquí y es igual a 0. Son sistemas equivalentes. Y esto es equivalente a decir que x por x más 2 es 0 o que la y es igual a 0. Entonces uno pues rápidamente lo visualiza en el plano XY. Ajá. Tenemos que en el plano XY tenemos que para que esto se haga 0, el primer término sea el 0, pues cuando la x vale 0, pues nos da esta línea, ¿verdad? Y el menos 2. Menos 2. Ajá. Y en este caso y igual a 0, pues es esta línea roja, ¿no? ¿Cuántos puntos críticos tenemos? Tenemos 2. 2.
¿qué sería? El -2 con el 0. Y este, 0 con el 0. ¿Puede bajar la cámara tantito, profe? Sí. Así nos quedaría. Dos puntos críticos. ¿Cuál es la matriz hessiana en este caso? La matriz hessiana. Ajá. En la matriz hessiana es derivar con respecto a X. Bueno, aquí estoy estorbando. Vamos a poner la matriz hessiana en X, Y. Con respecto a X, derivamos con respecto a X. Ajá. Sería 6x más 6. 6x más 6. Y esa misma con respecto a Y es 0, ¿no? 0, 0, Menos menos 2. 2. Ajá. Entonces evaluamos la matriz hessiana en un punto crítico, que sería, por ejemplo, el -2,0. ¿Y qué nos da? ¿Qué matriz nos da? Si la X es -2, menos 12 más 6, Menos nos 6. da menos 6. Ajá. Y aquí 0, 0. Menos 2. ¿Cuánto vale el determinante de esta cosa? 12. 12. Y por ser este negativo, significa que en el punto -2, 0 hay un máximo, ¿no? Hay un máximo. Porque el determinante, ¿cómo resultaría? Resultaría positivo, ¿no? Y la matriz hessiana en el punto 0,0 nos daría 6 aquí, ¿no? 0, 0 y menos 2. Ajá. Por ser esta cantidad positiva, ajá, sin embargo aquí es positiva, ¿no? Pero el determinante, esa es una silla, ¿verdad? Entonces tendríamos una silla. Resultaría interesante pues hacer ese dibujo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces en los ejercicios que les coloqué, tendríamos pues un problema tenemos ahí problemas de máximo cilindro. ¿Ok? Mañana seguiríamos platicando sobre este tema y vamos a Profe, una multiplicar. pregunta. Sí, No sé si podría existir la posibilidad de que nos puede dejar más tiempo para la tarea. Lo que pasa sí, es claro, claro. que Lo pueden entregar el lunes, por ejemplo, ¿no? ok. Sí, está Sí, bien. está bien. ¿Para cuándo les puse la tarea? ¿Para cuándo se las Para puse? este jueves. Ah, ok, entonces le voy a cambiar la fecha para que la puedan entregar el lunes y la puedan desarrollar con mayor tranquilidad. No se trata de tortura, ¿verdad? Se trata de que aprendan. ¿Está bien? ¿Está Sí, bien para profe, el gracias. lunes? ¿Está bien para el lunes? Sí, profesor, gracias. Ok. Vale. Bueno, pues se nos agotó el tiempo. Disculpen que les haya robado unos minutos, pero hay un profesor que está ahí. Estaba, o no sé cómo siga, porque yo salí a Guerrero, en el Zaragoza, infectado por COVID. Había que buscar un reemplazo por unos días, o por el resto del trimestre, ¿verdad? No lo sabemos. Voy a informarme para ver cómo sigue. Y ustedes cuídense porque
pandemia es impredecible, ¿no? Como puedes vivir o como no puedes vivir. Sobre todo sus abuelos, ¿no? Ok. Bueno, pues cuídense mucho y nos vemos mañana. Gracias, maestro. Cuídese. Cuídese usted también. Sí. Está muy bien. Sí, Gracias, sí, sí. profe. Hasta luego. Cuídese. Luego, Nos vemos.